Buenos días a todos, espero que se encuentren muy bien. Vamos a ver un artículo de revisión metaanálisis que está publicado en el European Journal of Pediatrics en 2020 para julio de este año, es decir, todavía no llegamos a julio, pero ya está publicado en el mes de julio. El artículo se titula es la asociación, entre el riesgo de enterocolitis necrosante o necrotizante con el inicio empírico temprano de antibiótico terapia. Como saben todos, la enterocolitis necrosante es una enfermedad devastadora, principalmente en los recién nacidos, caracterizada por inflamación y necrosis del tracto intestinal que afecta más o menos al 7 al 10% de los niños pretérmino de muy bajo peso al nacimiento o con un peso por abajo de 1500 gramos. Eh, Se conoce pues que los recién nacidos de pretérmino tienen un sistema inmunológico muy bajo y que tiene alto riesgo de tener infecciones por ende los antibióticos son comúnmente prescritos en la terapia neonatal como inicio de empírico temprano, definido como IET, y aquel que por lo menos se inicia dentro de los primeros 3 días de haber nacido. La duración de inicio empírico temprano de antibióticos para el total de uso de antibióticos se define aquellos que tienen más de 5 días con resultados de cultivo positivo. Se reporta que en Estados Unidos, en 297 centros, eh, se inició antibiótico temprano en el 78% de los recién nacidos de muy bajo peso de nacimiento y el 87% de los pacientes bajo peso a nacer. Por ende, se condujo este estudio para evaluar la asociación entre el uso empírico temprano de antibióticos y su duración con el riesgo de desarrollar enterocolitis necrotizante o necrosante, abreviada como NEC en neonatos. Los métodos han conducido una revisión sistemática, así como un metaanálisis de acuerdo a las guías de PRISMA, que son las guías que más se emplean en este punto. Las otras guías son las de guías PICO. El análisis estadístico fue conducido mediante el RepMan número 5, que es el Review Manager Software que está disponible en Cochrane, y el paquete estadístico de software versión 12 del Stata. Entonces, el Odds Radio o la razón de momios es usado mediante la asociación entre el inicio empírico temprano de medicamentos y el riesgo de enterocolitis. La heterogeneidad se estableció con la guía estadística que ya todos conocen, con una significancia mayor del 50%, nivel de significancia, es decir, aquel que tenía más del 50% era altamente heterogéneo el estudio. La sensibilidad fue conducida por remover el estudio en cada grupo. Eh, y bueno, el resto de los análisis estadísticos fueron ahí reportados. Los resultados, bueno, como primer resultado fue el récord de todos los estudios, que fueron 813, y al final los que fueron incluidos en el estudio total fueron solamente 13, que incluían los resultados que se buscaban dentro de los objetivos, así como artículos completos. Los 13 estudios seleccionados reclutaron 7.900 participantes en total, dos de ellos caso clínico controlado, seis estudios de corte, cuatro estudios de casos control y un estudio transversal. La gran mayoría de todos los pacientes, más bien no la gran mayoría, todos los pacientes eran prematuros. En cuanto al peso de nacimiento, un estudio incluyó pacientes de bajo peso de nacimiento y ocho estudios incluyeron estudios de muy bajo peso de nacimiento. Cuatro de esos estudios no mencionaron, no hicieron mención en cuanto al peso, y 5 de los 3 estudios se llevaron a cabo en América del Norte y de los cuales incluían 6.067 participantes. De los estudios incluidos, 11 fueron estudios observacionales y 2 caso clínico controlado. Entre los 11 estudios observacionales, 3 fueron de alta calidad y 8 estudios fueron de moderada calidad. Bueno, de los 3 estudios incluidos, un estudio informó que hay un mayor de riesgo de enterocolitis necrosante que se asoció a antibióticos usados durante más de 4 días, con una razón de momios de 1.1 y un intervalo de confianza
que apenas supera el 1.001 a 1.22 con una P significativa de 0.028. Por eso fue significativa, aunque el nivel de impacto de riesgo no sea tan alto. Un estudio informó de una asociación del uso de antibióticos, pero no indicó la duración de antibióticos, con una OR de 1.1 y un intervalo de confianza de 1.02 a 1.19. Un estudio no reportó ninguna asociación, incluso de antibióticos utilizados durante más de 14 días. En la tabla 2 podemos observar que algunos estudios fueron excluidos porque no se podían realizar metaanálisis y que de alguna manera buscaban o establecían riesgos para desarrollar enterocolitis, como el usado por más de 14 días de antibióticos. Bueno, los estudios fueron reportados los estudios que ya fueron incluidos en metaanálisis fueron divididos en estos resultados ajustados y resultados no ajustados. En los resultados ajustados se incluyeron 5 estudios con el uso de antibiótico más de 5 días. ¿Sí? Y tuvo una razón de momios de 1.5 con una heterogeneidad baja. Recuerden que la heterogeneidad significativa es arriba del 50% y aquí se reporta una heterogeneidad baja del 43%. Sin embargo, la P no fue significativa, solamente se estableció de 0.13 como valor significativo. Por otro lado, cuando los resultados no son ajustados, o sea, en el uso de antibióticos por más de 5 días incluyeron 5 estudios donde se establece que el uso inicial de antibiótico terapia por más de 5 días incrementó el riesgo de enterocolitis 2.35 veces, pero la heterogeneidad de 81%, muy heterogéneo este grupo, y una P muy significativa. Podríamos decir que si no tomamos en cuenta la heterogeneidad, podríamos establecer una conclusión contundente en cuanto a la asociación entre antibióticos y la enterocolitis necrosante. Sin embargo, esta heterogeneidad pues nos da ese sesgo para establecer que posiblemente pues no hay esa relación tan fuerte entre el riesgo de desarrollar enterocolitis y el inicio de antibióticos de manera temprana. Aquí está descrito ya con el metaanálisis los datos ajustados de los 5 estudios donde fueron incluidos 5.900 pacientes. Como vuelvo a repetir, la asociación entre el IAT y el NEC fue de 1.5 con un intervalo de confianza ya mencionado, pero no se encontró una diferencia significativa como ya lo vimos. El análisis de sensibilidad después de la exclusión del estudio de Esmerilizan y colaboradores, la heterogeneidad bajó incluso hasta el 0%. Vean. O sea, una vez que ya estaban ajustados los resultados, excluyeron este estudio, lo excluyeron, y la heterogeneidad disminuyó hasta un 0%, pero la P no fue significativa. Después de la exclusión de Kupala y Fajardo, la heterogeneidad aumentó de un 43% y la P siguió siendo no significativa, aunque sí con tendencia. La exclusión de cualquier estudio integral no alteró significativamente el agrupado integral, por ejemplo, establecido en la tabla número 3. Bueno, regresamos a los estudios no ajustados, a los estudios, perdón, ajustados, que es lo que hemos mencionado. Aquí está. Perdón por... Ok. Vamos a los estudios no ajustados. Aquí está el forest plot, perdón. Aquí está el forest plot de los 5 estudios. Vean ustedes el de los diferentes estudios realizados, como el de Smaryland incrementa el riesgo hasta 2.2 veces con un intervalo de confianza de 1.5 a 2.63, muy significativo. Y vean ustedes cómo no cruzan la línea del 1, por lo tanto eso lo hace con una P significativa. Estos dos estudios de arriba, de Abel y Cotten, están casi tocando el 1, por eso los hacen significativos, pero no con potencia fuerte para establecerlos dentro de ese rango, perdón. Vean ustedes estos estudios de Fajardo y Kupala como
le quitan la significancia estadística al incremento de riesgo porque cruzan la línea de forest plot del 1 y por lo tanto la P no es significativa. Ok, aquí está. La heterogeneidad también aquí está marcada que fue del 43%, una buena heterogeneidad, pero la significancia en forma conjunta de los 65 estudios pues no nos da la P que uno pudiera explicar. Sin embargo, sí establece una tendencia a correlacionar entre el inicio o establecer la asociación entre el inicio de antibiótico temprano y el riesgo de enterocolitis. De los metaanálisis no ajustados, 3 estudios incluyeron los resultados agrupados en 9 estudios, en el cual el número de participantes fue de 6.657 prematuros. Se indicó una asociación entre el IAT y el NEC de 2.35 con un intervalo de confianza de 1.5 a 3.57. Se observó una heterogeneidad significativa de casi el 80-81%, con una P muy significativa por el intervalo de confianza que podemos ver aquí de 1.5 a 3.5 de riesgo de, de enterocolitis, pero la heterogeneidad fue muy alta con estos grupos no ajustados. De tal manera que este, lo que repito pues nos da un poquito de baja potencia para considerar como factor de riesgo el inicio de medicamentos. Por otro lado, en el análisis de sensibilidad, después de la exclusión del estudio de Mudcat y colaboradores, la heterogeneidad se desdobla a un nivel no significativo del 49%, abajo del 50%, pero la P pierde su significancia. ¿Ok? Aquí está. Vamos otra vez. Riesgo 2.35 y heterogeneidad 81, pero una significancia de 0.01. Cuando le quitan uno de los estudios que ya mencionamos, baja a a baja la heterogeneidad a 49%, pero la P se eleva a 0.07. Aquí están los nueve estudios no ajustados. Ven ustedes como si el riesgo se incrementa 2.3 veces. Hay incluso estudios que marcan un riesgo como el de MUCAT de 20.3 veces la posibilidad de incrementar el riesgo. De hecho, en el escrito anterior se observa cómo quitan este estudio y la heterogeneidad se recupera a un 49, pero la P se pierde a 0.06, aunque con tendencia. Aquí están los estudios excluidos, la sensibilidad de estudios excluidos, como algunos marcaban pues una, tendencia a un riesgo muy importante en cuanto a la asociación de inicio temprano de antibióticos y la enterocolitis necrosante. Pero vean ustedes, todos ellos tienen una heterogeneidad, un porcentaje muy elevado y obviamente todos con una P significativa. Sin embargo, este punto es el que nos hace replantear los resultados de este estudio. En cuanto a los estudios ajustados, ven ustedes la heterogeneidad, algunos por arriba ligeramente del 50%, pero ninguno con P significativa, todos estableciendo un riesgo de enterocolitis necrosante. Evidentemente, dentro de todos estos factores, el uso único de antibióticos per se, pues no es sine qua non de desarrollar antibióticos. En cada uno de los estudios habrá la posibilidad de que hubo factores confusores para desarrollar enterocolitis necrosante como edad materna, riesgo de infección, infección de recién nacido antes de nacimiento, y esto pudiera tener confusión dentro de los resultados analizados y establecer un riesgo como parte del inicio de antibiótico-terapia. Sin embargo, técnicamente los estudios, cada uno de los factores de riesgo para desarrollar
enterocolitis fue un factor de riesgo independiente, por lo tanto los confusores posiblemente no estén contemplados en ese punto. Bueno, aquí estas tablas ya fueron un análisis del estudio donde no considero prudente comentarlo y con esto damos por concluido. Lo siguiente es si hay una asociación entre el inicio temprano de antibióticos y la enterocolitis necrosante o necrotizante, si lo iniciamos en la manera temprana, de manera empírica y durante más de 5 días. Sin embargo, ese riesgo no es muy contundente en este metaanálisis que acabamos de analizar. La heterogeneidad de los estudios nos marca que esta potencia pudiera quedar en duda en cuanto a la asociación entre estos dos factores. Hay otros estudios donde el efecto contrario, el uso de vancomicina en los recién nacidos o de manera oral, como no se absorbe a nivel intestinal, pudiera de alguna manera prevenir el desarrollo de enterocolitis como una parte de la discusión que puedan encontrar en este artículo. Bueno, muchas gracias por su atención y espero sus comentarios para darle mucho más validez o no a los hallazgos en este artículo. Buen día.